Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Miguel Fuster de Valencia y voy a hacer este pequeño vídeo para un poco acompañaros. Sí que sé que en Galicia estáis preparando unas pequeñitas jornadas para ver lo que es el tema del MDR en diferentes áreas, y la área en la que me han pedido si os podía echar un cable es en el área de las adicciones, que es en la que yo llevo muchos años trabajando. Empecé primero que todo trabajando solo en adicciones, trabajaba más bien desde el modelo cognitivo-conductual y bueno, la verdad es que en principio me iba bastante bien, pero poquito a poco, desde el año 2001 que empecé a hacer más formaciones relacionadas a medicina psicosomática, pues sí que es verdad que aunque de base sí que había tenido mucha mirada o una mirada muy clara a qué pasaba con el estrés y las adicciones, lo que sí que es verdad es que empecé a conocer, diríamos, lo que era el tema del trauma a partir de ahí. Y unos años después, más o menos creo que fue el 2009, no sé deciros, creo que fue el 2009, fue la primera vez que hice una formación de MDR y me quedé atrapado con el MDR y aquí estoy y aquí sigo, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues en España sí que es verdad que normalmente hago las formaciones en específico de adicciones, así que pues bueno, pues voy a contaros un poquito en relación a esto de normalmente o cómo trabajo esto, ¿vale? Bueno, voy a ir compartiendo la pantalla. A ver. Bueno, en principio lo que sí que comentaros, bueno, si pensamos un poco lo que son nuestros pacientes, diríamos que una de las cosas para mí importantes en principio es poder, primero que todo, ver a la persona. Mucho antes de plantearme lo que es trabajar con una persona con adicciones, realmente lo que me interesa es saber quién es quien viene a verme, qué es lo que le sucede, qué es lo que le ha traído. En ocasiones puede ser que haya un problema inminente por el que de alguna manera tome la decisión de venir a verme porque pues, ha habido una situación de gasto monetario bestial o porque ha habido un ingreso hospitalario por una psicosis, o porque ha habido una situación de ruptura de pareja, o en algunos otros casos pues puede ser que no sea tan así, sino que de alguna manera pues estoy evaluando el caso y empiezo a explorar algunas cosas y veo que es una mujer que igual tiene un proceso depresivo y que de alguna manera está tomando o haciendo uso de muchísima medicación. Y al final, de alguna manera, lo que sí que voy viendo es que la persona tiene bastantes dificultades a la hora de poderse regular y diríamos que hace uso normalmente o ha hecho uso como un mecanismo de regulación o sustancias o de algún comportamiento, ¿no? Pero diríamos que la parte que para mí es más importante, primero que todo, es, no, sí que os diría que hay que trabajar mucho con la parte que tiene que ver con la vergüenza y con la culpa, como en muchos otros de los casos que tienen que ver con trauma complejo, pero diríamos sobre todo porque en términos generales a las personas con problemas de conductas adictivas, aunque las adicciones están extendidísimas, pero de alguna manera hay un juicio y una mirada que dificulta lo que pueda ser la conexión que puedan tener con los terapeutas. Entonces, lo primero que todo es, bueno, pues poder ver si hay un paciente que de alguna manera en principio noto que está muy desconectado, qué pasa con ese alma, ¿no? ¿Dónde está y qué es lo que ha ido pasando, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, primero que todo, para mí hay tres elementos cuando estoy haciendo lo que podría ser la conceptualización de cada caso o cada persona. Primero que todo, como os decía, no me interesa saber si es una persona con consumo de cocaína o si es una persona con juego. Lo que me interesa es conocer a Fernando, a Julia, a Elena, a Marta y saber quiénes son estas personas, qué les ha hecho venir a consulta en este momento y qué es lo que está sucediendo en su vida en ese momento por los que han decidido pedir ayuda o han llegado al centro. ¿Vale? Entonces, hay tres elementos que para mí me ayudan mucho en estas primeras fases. Yo os diría que para mí es muy importante, hablando de lo que es el MDR, entender que la fase uno es inseparable de la 2. Pero antes de todo, yo os diría que yo hablaría de una fase cero, donde si yo voy a dedicarme a trabajar con adicciones, yo tengo que conocer muy bien mi propia historia, ¿eh? Y mis propias fortalezas y qué hay de mí en relación a las adicciones y cómo han funcionado las adicciones en mi historia familiar, ¿eh? Entonces, esa para mí sería una fase cero. Y luego, como os decía, para mí
diríamos lo que es en esa primera entrevista una fase que llamaríamos fase 1-2, porque diríamos que considero que son inseparables, porque no puedo ponerme a explorar y a conocer la historia sin tener claro que igual es una persona altamente desregulada y que probablemente si no voy calmando y observando cómo va estando, pues va a ser esto un poquito más complicado. Entonces, como os decía, vamos a ver aquí, pasamos a 3 puntos. Para mí, pilares. En principio, de alguna manera podemos entender esta parte de aquí que os hablo de esa adicción como un sistema nervioso desregulado. Esto quiere decir, si lo pensamos bien, todas las personas que en principio normalmente tienen problemas adictivos, lo que suele suceder en términos generales es que su sistema nervioso está muy dominado por la parte que tiene que ver con el modo peligro, sistema nervioso simpático, y muy poquito relacionado con el sistema nervioso parasimpático, lo que es el circuito de vida, lo que es el modo calma. Entonces diríamos que todas las herramientas, hasta las herramientas de control o de regulación, las tienen que sacar desde una parte que tiene que ver con un sistema nervioso simpático en modo peligro. Entonces, en principio, esto es lo primero que vamos a observar. Vamos a observar que vamos a ver pacientes o que están como muy inquietos o pacientes muy desconectados. Pero en este caso, todo lo que ha sucedido es que normalmente ha habido una alta desregulación del sistema nervioso y diríamos que la parte que tiene que ver con el sistema nervioso de la calma o del bienestar es algo prácticamente desconocido, bastante alejado y desconocido lo que es la experiencia de calma. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues diríamos que como todo organismo tiene que llegar al equilibrio, en principio lo que puede suceder es que si normalmente este individuo ha vivido experiencias de alto nivel de estrés, experiencias adversas en su infancia y adolescencia y edad adulta, en términos generales, normalmente lo que va a suceder es que va a necesitar elementos externos para poderse regular. Entonces, desde aquí observamos como normalmente como ha habido unas dificultades en el apego, casi siempre un altísimo porcentaje de casos vamos a ver que tienen apego, un apego ansioso normalmente, o un apego evitativo en algunos otros de los casos. No, diríamos que también podemos ver personas con, como os decía antes, en principio con altos niveles de desregulación. Entonces, lo que sí que va a suceder es que cuando conocen o cuando hacen uso de la sustancia o del comportamiento, se apegan al objeto porque la experiencia relacional fue peligrosa. Entonces diríamos que es mucho más fácil apegarme a una experiencia con una sustancia y tener fidelidad, podríamos decir, hacia una sustancia o hacia un comportamiento, que diríamos hacia lo relacional. Por esto, de alguna manera, cuando estas terapias o estos terapeutas que de alguna manera insisten en estos programas libres de drogas y plantean a las personas tienes que dejarlo casi desde un mandato, bueno, me resulta curioso que es ese planteamiento, ¿no? Porque es un planteamiento, si pensáis, no sé, es como si tuviéramos una persona con un trastorno obsesivo compulsivo y nos planteáramos, no vengas a verme a no ser que dejes de lavarte las manos, ¿no? Pues diríamos que la alta desregulación lo que lleva es a que la persona o consuma o que la persona haga tipo de comportamientos que a corto plazo le alivian y a medio y largo plazo le dificultan. Pero diríamos que sí que tenemos que comprender que de alguna manera lo que son pues, las personas con problemas adictivos pues, normalmente intentan resolver pues como es natural, si están en modo de alto nivel de estrés y están conectados con experiencias de trauma temprano, pues normalmente lo que van a responder es a experiencias de inmediatez. Y por otro lado, pues lo que podemos entender es que de alguna manera igual hay momentos en que por la vergüenza es fácil que el consumo pues, sea algo escondido o algo tapado. Entonces es mucho más probable que encontremos en todos nuestros pacientes, diríamos, la parte que tiene que ver con aspectos diferenciados de la persona cuando consume o cuando no consume. Y bueno, estos 3 elementos son elementos que el paciente tiene que ir conociendo con el objetivo claro, no tanto solo del abandono de las sustancias, ese sería uno de los objetivos, que no tiene por qué ser el objetivo primordial, ni lo suele ser, ¿eh? Pero sí con una parte significativa e importante, que es la parte que tiene que ver con la adicción, en principio,
el abandono de la adicción no sería el objetivo terapéutico, sino más bien el objetivo terapéutico sería conseguir la conexión y la integración, la conexión tanto a nivel social como si pensamos en las tres partes de nuestro cerebro, ¿vale? Diríamos como un cerebro de alguna manera en el que el lóbulo frontal, el núcleo accumbens, trabajen en colaboración y no vayan excesivamente separados. ¿Eh? Muy bien. Entonces, diríamos que, bueno, pues como os decía, en las adicciones lo que tenemos que tener claro es que realmente es una estrategia, ¿eh? No es un problema, es primero que todo una estrategia y una manera, es una estrategia de regulación externa mediante la cual el individuo ha podido sobrellevar los traumas anteriores no procesados, ¿no? Yo creo que todos vosotros conocéis lo que es el estudio ACES, ¿eh? Adverse Childhood Experience, y sabéis realmente ya clarísimamente la relación que hay entre las experiencias adversas en la infancia y otros muchos problemas, no solo adicciones, ¿vale? Y ahí encontramos que en algunas ocasiones hay lo que se llaman traumas por omisión y en muchas ocasiones no son tanto traumas por omisión, sino lo que no pasó. Diríamos que lo que no sucedió, los traumas por omisión. Entonces ahí normalmente pues, el self va a estar mucho más tocado, porque de alguna manera la persona no sabe exactamente. Y desde aquí pues entender que de alguna manera son las experiencias anteriores las que se encuentran bajo lo que llamamos el síndrome disociativo, manifestándose tanto en síntomas disociativos como y en trastornos por uso de sustancias o adicciones comportamentales y protegiendo al individuo de lo que es el dolor anterior. Por eso, cuidado cuando nos planteamos el abandono de una sustancia o de un comportamiento, cómo vamos a manejar esa balanza, ¿de acuerdo? Pero sí que es muy importante con esto ir hacia adelante y tener claro que el término tratado es un factor de recaída en las personas con adicciones. De aquí, de alguna manera, lo que para mí es muy importante es que entendamos lo que es el síndrome disociativo en las adicciones, ¿vale? Diríamos que podemos ver en nuestro paciente, pues, aspectos comunes en relación a lo que es la disociación. La disociación, recordaos que recordad que lo que sucedía es que en un momento en el que igual la persona no tenía posibilidad de huir, pues no le quedó otra que desconectarse. ¿Para qué? Pues para poder proteger al self. ¿Vale? Y entonces desde aquí pues encontramos lo que son los 5 factores básicos en relación, podemos encontrar algunos de ellos en algunos de nuestros pacientes, no tienen por qué estar todos, pero diríamos que sí que podemos y debemos ir explorando la parte que tiene que ver con lo que es la disociación, desde la amnesia, la desregulación, perdonar, la desrealización, la confusión de identidad, la alteración de identidad y la despersonalización, por una parte, y estos elementos que de alguna manera lo que han hecho es proteger al self, pero hay una segunda parte importante, que las adicciones que hacen, pues de alguna manera satisfacer alguna necesidad no cubierta. Entonces diríamos, si el paciente se desconectó, pues diríamos que es mucho más probable que necesite algo para poder sentir. ¿Eh? Y desde ahí, pues diríamos que los procesos adictivos, pues de alguna manera nos ayudan sobremanera. ¿Mm? Bueno, si miráis desde aquí, bueno, a mí me encantan como podéis ver, los grafitis, en este caso, pero bueno, podemos ver a una mujer podemos ver ese dibujo y entender qué le ha pasado a esta mujer. ¿Eh? Podría ser una tentativa de suicidio, podría ser que es que toma muchísima medicación, pero ¿cuál es su historia? ¿De dónde viene esta historia de esta mujer que no puede abandonar lo que son los psicofármacos? Entonces diríamos que en principio en el síndrome disociativo en las adicciones, pues tenemos que tener claro por una parte lo que son las experiencias adversas, cuando hablamos en la infancia, que impactan directamente en el self, y ahí tenemos que tener claro lo que son los traumas por comisión y los traumas por omisión. Y luego lo que pueden ser los síntomas disociativos que protegen al self, tanto en el pasado como protegieron, como cuáles son los síntomas que quedan en presente. Y después entender que de alguna manera cómo se produce esa regulación de lo disociativo del síntoma para satisfacer esas necesidades no cubiertas del self, pues bueno, con adicciones a sustancias o adicciones comportamentales. Entonces diríamos que para la atención o el trabajo de las personas con adicciones, pues tenemos que ver todo este complejo y tenemos que por eso entender lo que es
el trauma complejo y diríamos cómo ha ido afectando a lo que es a la vida del individuo. Tenemos que comprender que de alguna manera una de las cosas muy claras con estas personas es que a veces hay una, no en todos los casos, pero en algunos de los casos, sobre todo en varones, hay más dificultad para la mentalización. El perfil es bastante diferente, sí que os lo diría, en el trabajo, cuando trabajamos con mujeres que cuando trabajamos con varones. Normalmente es más común en los varones, se evidencia en muchos más de los casos un trauma del desarrollo. En las mujeres, en algunos de los casos, lo que ha pasado es que, bueno, pues por no poder sostener tanto estrés, tanto dolor, pues de alguna manera o con fármacos o con alcohol, también en algunos casos con uso de sustancias como cocaína, pues de alguna manera han ido tirando hacia adelante. Pero es verdad que en términos generales casi siempre es mucho más común o mucho más fácil que, diríamos, la mujer sea ella la que pida ayuda, la que venga ella. El hombre, sin embargo, casi siempre viene acompañado de la madre o de la mujer o de una mujer que normalmente se hace cargo de él, como ahí hablábamos antes, se hablaba de codependencia, ahora hablamos más de prodependencia, entendiendo que de alguna manera es algo bastante común el hecho de que al final la mujer pues tienda a intentar cuidar de lo que es el individuo. Pero como os decía, diríamos que yo creo que sí que hay que ver realmente a la hora de trabajar tanto con hombres como con mujeres, pues diríamos esa diferencia de género y esa diferencia a la hora de tratamiento. Bueno, pues estas son unas pequeñas cosas que os he comentado. Realmente es verdad que es poquito tiempo. No sé si en principio pues os dispara la seguridad, pues perdonar la curiosidad. Pues la seguridad estaría bien, ¿eh? Eso es lo que nos viene bien en terapia. Diríamos la curiosidad pues en principio es algo interesantísimo. Yo creo que de alguna manera tenemos que tener claro que las adicciones están en todas partes, están cada vez más extendidas y que vivimos realmente en una sociedad altamente adictiva. Bueno, pues un abrazo fuerte, gracias por la invitación y espero que os haya servido de ayuda. Hasta pronto.